Muy bien, damos gracias a Dios, hermanos, por este día, y gracias a Dios, porque la palabra dice, ¿no?, que Él nos permite hacer las cosas y todo sea para su honra y su gloria. Muy bien, vamos al tema. Vamos a Daniel capítulo 6. Vamos a ver, ¿no?, un tema sobre oración misionera. Como Dios está sobre todo los reinos del mundo, y Dios permite muchas veces situaciones difíciles con el fin de que su nombre sea glorificado. Con el fin de que su nombre sea glorificado. Entonces, Daniel capítulo 6, versículo 25. Yo voy a dar lectura a estos versículos. Daniel capítulo 6, versículo 25. Vamos a ver. Conocemos mucho sobre este personaje, sabemos mucho sobre Daniel, pero queremos verlo en su faceta de oración y cómo es que Dios bendice a través de este siervo, no solamente al reino donde él estaba en Babilonia, con los reyes Darío, después con Ciro, sino como Dios quiere bendecir a toda lengua, pueblo, nación y toda la tierra conocida. Dice la palabra de Dios entonces, Daniel capítulo 6, versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lengua que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que nos hables a través de ella, y también, Señor, sabemos que la oración de tu pueblo, Señor, tiene mucho poder, Señor. Y orando, Señor, tus siervos los unos por los otros, podamos bendecir, Señor, a nuestros siervos conocidos y a los no conocidos también, Señor, que están en muchos lugares distantes, lejanos, Señor, pero están haciendo tu obra. Bendice, Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vemos claramente aquí en la palabra de Dios, ¿no?, cómo Dios respaldó a su siervo. Y vemos un poquito sobre Daniel. Pues Daniel era un exiliado, era un cautivo, fue llevado como esclavo prácticamente a otro lugar, a otra cultura, dice la palabra, y fue instruido en la sabiduría de los caldeos. Eso vemos en el capítulo 1. Entonces se podría decir que Daniel fue un misionero transcultural. Salió de su nación para ir a otra nación. Y no fue, al comienzo no fue tan agradable, ¿no?, porque fue llevado cautivo, fue llevado como esclavo. Y me recuerda mucho a los filipinos, ¿no?, que están trabajando en partes del Medio Oriente, y ellos son cristianos. Y cuando van a esos lugares trabajan, ¿no?, cuidando ancianos, cuidando niños, las señoras ahí, ¿no?, cuidando a las personas que son musulmanes. Pero como cuidan a sus niños, fue la curiosidad, ¿no?, que un día se encontraba en un país y el joven estaba tarareando un coro evangélico, él siendo musulmán, y un hermano que estaba en ese país le dice: ¿y cómo sabes eso? Bueno, mi nodriza, la que me cuidaba de niño, ella me enseñaba estas canciones. Y hermanos, estos misioneros salían a trabajar a estos lugares por necesidad, no eran enviados, ¿no?, con un recurso, un dinero para hacer la obra en estos lugares, pero Dios proveía para estos siervos. Porque cuando Dios llama, hermano, no hay nadie que mueva, y nadie quien pueda cerrar las puertas, ni nadie que mueva las fronteras. Cuando Dios llama y quiere hacer algo, usted y yo tenemos que ir o hacerlo. ¿Se da cuenta? No importa la situación que uno esté pasando, Dios es fiel. Pero vamos a nuestro texto, ¿no? Claramente nos dice: entonces el rey Darío
escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Pueblos, naciones y lenguas. Y más abajito podemos ver, ¿no? Bueno, no me muevo mucho, pero ahí sí vemos el mapa de Europa, ¿no? Donde está el mar Mediterráneo, Siria, Irak, más o menos esa zona era de el dominio de Babilonia. Y los jóvenes habían llevado casi 1000 kilómetros, ¿no? Para ir cautivos a ese lugar. O sea que ustedes conocen la historia. Ajá. Qué bueno, ¿no? Gracias por la acotación. Entonces, vemos, tengo que estar quieto, vemos que este rey Darío dio un edicto. No solo para la tierra donde él estaba, sino dice a los que habitan en toda la tierra. Todo el mundo conocido tiene que saber que hay un Dios verdadero, que hay un Dios vivo, que hay un Dios real. Y entonces uno dice, ¿no? ¿Cómo? Es que en Daniel se habla de misiones. Bueno, gracias también a mi señor Refo, ¿no? Que he podido ver y se me ha abierto los ojos, ver misiones desde el Génesis, hermano. Todos los libros de la Biblia nos hablan de misiones transculturales, de oración, de poder y cómo Dios obra a través de los tiempos y cómo Dios quiere hacer su obra. Aviva, Dios, tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla florecer, hazla renacer. Entonces nos damos cuenta que el mundo tiene que conocer que hay un Dios vivo y verdadero. Pero ¿cómo lo harán? ¿Quién irán? Y eso nos recuerda mucho a Romanos, ¿no? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? Qué importante es orar, hermanos, por misiones. Qué importante es interceder por esos misioneros a veces que están en lugares desconocidos. Y yo lo llamaría, ¿no?, por mártires cristianos que están en lugares tan lejanos, están en lugares muchas veces incomunicados. A veces se van 2, 3 meses y no sabemos de ellos, pero el Señor está con ellos. Entonces dice, recordamos mucho Mateo, ¿no? Hasta lo último de la tierra. Y aquí en Daniel no es casualidad, hermano. Dice, pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Y algunos me dirán, en todo el mundo conocido. Bueno, era todo el mundo conocido en aquel entonces. Y que todos alaben y adoren al Dios de Daniel. Y eso nos recuerda Apocalipsis 9:7. Mire, lo voy a leer. Apocalipsis 9:7. Es un versículo que tiene que estar ya en nuestra biblioteca misionera. Tiene que estar en nuestras mentes y tiene que estar porque es la promesa. 7:9. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Y esta profecía se ha cumplido o no? Todavía, hermano. De todo pueblo, de toda lengua, estaban vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Ahí estarán, ¿no?, los Maijunas, los Ochaninkas. Ahí estarán, ¿no?, los de grupos étnicos que tenemos y oramos cada martes, hermano. Los Sani, los Paquis, orando por cada uno de ellos. El Señor en su misericordia quiere que nosotros oremos. Que usted y yo nos comprometamos a orar. Y algunos dirán, pastor, pero orando no hacemos mucho. Perdón, hermano, orando hacemos mucho. Porque dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Febrero, marzo, la apertura de los seminarios,
orando para que el Señor levante estos campamentos, ¿no? Gracias a Dios hay más campamentos, hay llamamiento de jóvenes, para que nosotros los pastores hagamos ese seguimiento a estos jóvenes que han tomado decisión de servir a Dios. Y algunos, ¿no?, de incluirse en los seminarios, estudiar en sus iglesias, en sus academias bíblicas, prepararse para la obra del ministerio. Ahora ya no hay mucha dificultad, hermano. Gracias a Dios tenemos por lo menos 3 seminarios nocturnos. Por lo menos hay 3 seminarios nocturnos donde el joven puede trabajar en el día, apoyar a su familia y en la noche irse a preparar para la obra de Dios. ¿Se da cuenta? Porque Dios quiere bendecir a cada pueblo, nación. Y volviendo aquí a Apocalipsis 7:9, nuevamente nos dice, ¿no?, claramente, dice, una gran multitud, dice, la cual nadie podía contar, todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Cuando vemos, ¿no?, recordemos siempre que Dios no divide el mundo así como está ahí, sino Dios ve a los pueblos, las etnias. Dios ve ahí a los pueblos, como dice el misionero, nuestros pequeños países. ¿Por qué? Porque tienen sus costumbres, tienen sus idiomas, tienen también sus formas de vivir, ¿no?, su estilo de vida, tienen sus propios gobernantes, tienen sus apus o sus dioses ahí entre ellos, que es muy distinto a otro pueblo, a otra etnia o a otra cultura de la zona. ¿Se da cuenta? Dios tiene cuidado de cada uno de ellos y quiere que nosotros sigamos orando por ellos para que un día pueda llegar un siervo, pueda llegar un misionero y pueda compartirles la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el edicto que dio en rey? Versículo 26 dice, ahí Daniel 6:26 dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, en que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Por qué? Propósito, ¿por qué? Porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y esta profecía y esta declaración se cumple aún en nuestros tiempos, hermano. Rey Darío de repente ni sabía lo que decía, pero la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Ha sido inspirada por el Espíritu Santo. El Dios de Daniel es, bueno, aquí tenemos mucha enseñanza, ¿no? Es Dios viviente, un Dios que vive, un Dios que está activo. Ese mismo Dios está activo en este tiempo también y permanece por todos los siglos. Es eterno. Uno de los atributos de Dios es eterno. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y después, ¿no? Y su reino no será jamás destruido. Jamás, hermano. Recuerde siempre ese pasaje. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y su dominio permanecerá hasta el fin. Vamos a Lucas, mire, capítulo 1. Ahí vemos quién más tenía ese reino y ese dominio. Lucas 1:31. Yo voy a lectura, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 1:31. Hemos leído muchas veces este pasaje, el nacimiento de Jesús, pero la gran verdad que se da aquí también la hemos leído y hoy día vamos a hacer hincapié en ello. Lucas 1:31 dice así la palabra de Dios. Y ahora concebiréis en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Salvador, ¿no? ¿Qué significa Jesús? Salvador. 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, casa de Israel, para siempre, y su reino
no tendrá fin. Y su reino no tendrá fin. Hermanos, Jesús vino al mundo a morir por nuestros pecados. Fue muerto y sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Se da cuenta? Ese es el Evangelio, ese es el mensaje. No hay que cambiar las cosas. Como escucho muchas veces, no, si te entregas a Cristo vas a ser bendecido, vas a tener bienes, vas a tener estas cosas, y quien no quiere, y muchos pasan adelante. Pero ¿qué es el sentido verdadero del Evangelio? Que Jesús es el Salvador y que Él es el Señor. Y más aún dice, ¿no?, que un día estará sobre el trono de Jacob, que pertenece a todo Israel, el cual recuperará todo su terreno, todo su territorio, y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Entonces vemos, ¿no?, un paralelo entre Daniel y lo que dijo allí en Daniel y el paralelo que vemos aquí en Lucas. ¿Qué hacer entonces nosotros? ¿Cómo podemos, no, trabajar en la obra? Conocemos mucho esta frase: orando, dando, yendo, y Juan Carlito decía, no estorbando también, ¿no? Porque hay muchos que están haciendo la obra y quieren avanzar, pero otros están ahí impidiendo. Pero no vayas, pero mira, ¿qué será de ti? ¿Qué pasará contigo? Pero Dios sabe y Dios quiere hacer su obra en cada uno de nosotros. Como les decían antes, ¿no?, Daniel era un misionero transcultural. Un misionero que, a pesar de todo ello, a pesar de la dificultad que tenía, ¿no?, vemos sus cualidades. Bueno, usted ya lo lee en casa. Nosotros tenemos siempre un límite de tiempo en el capítulo 1, que por qué lo querían meter en el foso de los leones. Simplemente porque era fiel. Porque ni un vicio, ni maldad, ni falta fue hallado en este varón, dice la palabra. Y Dios quiere siervos de esta categoría. Dios quiere siervos de este nivel. Como alguien decía, ¿no?, muchas veces el nivel académico es importante, pero el nivel, el legado espiritual que Dios nos quiere dar es mucho más importante, hermanos. Es mucho más importante, que Dios quiere bendecir a sus hijos. Y dice, ni un vicio ni falta fue hallado en este hombre, en este varón. Y de aquí vemos el famoso mensaje a los jóvenes, ¿no? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y él decidió, por 3 años, hermanos, lo llevaron, lo prepararon en la sabiduría de los caldeos. Y este varón, dice, ¿cómo salió? Hermoso, fuerte, chaposo. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad de Dios y no perdió su tiempo en placeres mundanos, en deleites y cosas. Y Daniel aproximadamente tenía, ¿no?, unos 17 años. Un joven que quiere hacer, disfrutar y salir, pero él no, él decidió hacer la voluntad de Dios y trabajar aquí en un reino que ni era el suyo. Pero si Dios lo había puesto, Dios había permitido esta situación difícil, era para su honra y su gloria. Entonces, gocémonos, hermanos, en la palabra, que este varón pudo ser, ¿no?, leal y fiel. ¿Y en qué lo atacaron? En su fe. Porque le dijeron al rey, oh rey, 1 mes vas a ser Dios, 30 días vas a ser famoso, vamos a publicar un edicto para que tú seas el Dios y todos te adoren y todos te alaben. Y firmó el rey con engaño, ¿no?, de los capitanes, los gobernadores, los sátrapas, sabemos, firmó el edicto. Pero Daniel, aún conociendo el edicto, él sabía que hay un Dios vivo, un Dios viviente, como dice la palabra, un Dios soberano, un Dios que su reino permanece para siempre. Él seguía orando, así como aquí, no, abiertas las ventanas de y siempre mirando hacia Jerusalén. Estaba lejos, pero siempre mirando hacia Jerusalén. ¿Y a qué nos llama, hermano? A comenzar predicando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dejemos, muchas veces no hay famosas frases que se invierten en misiones, en misionología, como el 2025, ¿no? Hasta el año 2025 será evangelizado todo el mundo. Algunos tienen el 2023 y terminologías que se dan, pero ¿cuál es el fin?
que el evangelio y será predicado este evangelio en reino para testimonio a todas las naciones. Mateo 24:14. Y después de esto vendrá el fin. Va a llegar el momento, hermano, en que muchas naciones, muchos pueblos lo hagan. Y alguien decía, si usted no va, si yo no voy, alguien irá. Dios usará a alguien y te está quitando tu bendición. Estamos perdiendo muchas veces bendiciones porque no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra, dice Santiago. Y en Apocalipsis, ¿qué dice? Bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, más bienaventurados son los que las hacen, las que las ponen en práctica y las que van y hacen la obra como Dios quiere. Hay formas, hermano, hay muchas formas de hacer la obra. Y yo doy gracias a Dios, ¿no? Y no quiero decir nombre, hay un pastor, por ejemplo, que predicó el año pasado. Él con su familia siempre juntan un fondo misionero y agarran ese fondo misionero en un mes del año, un tiempo, a veces de sus vacaciones, se van con su propio peculio a hacer la obra de Dios. Él, su esposa y sus 2 hijos no salen allí a un lugar a predicar. Conozco una iglesia donde los jóvenes con su propio peculio, 300, 400 soles, juntan su dinero, se van de misiones a Iquitos, se van a Pucallpa, se van a la Merced, se van a muchos lugares a hacer la obra de Dios. Otros varones, ¿no? Sus feriados, hermanos, cada feriado de esa iglesia va a apoyar una iglesia. Cada feriado del año siempre están saliendo a apoyar. Muchos dicen, pero mi feriado, mi descanso, mi relajo, mi paseo, pero ellos están invirtiendo de su dinero, de su tiempo, de sus habilidades, de sus dones, de sus capacidades para hacer la obra de Dios. Y recuerda, siervo, Dios nos ha dotado, dice, no solo de un don, el don del ministerio, no pastor, maestro, evangelista, sino también muchos siervos, muchos ahí que tienen el don de dar, muchos que tienen el don, ¿no?, de ayuda, de misericordia, don de exhortación. Dios nos ha dotado de muchas capacidades, hermanos. Usémoslas para su ministerio. Usemos todas estas cosas para hacer la obra de Dios. Y volviendo a ello, ¿no?, siempre en el capítulo 3 de Daniel, cuando Sadrac, Mesach y Abed-nego fueron llevados al horno de fuego, ¿para qué fue? Para la gloria de Dios. Y Daniel iba a ser llevado al foso de los leones. Y él no tuvo miedo a morir por su fe. ¿A qué nos recuerda? A nuestros mártires cristianos en este tiempo, hermano. Sufriendo en Marruecos, Corea del Norte, siempre escuchamos y escuchamos. Me gustaría que usted ponga ahí un clip en el internet y pueda ver los videos. O los cristianos quemados en Nigeria, hermano. Mártires cristianos que por su fe son capaces de dar su vida. Oremos por las viudas, oremos por los huérfanos, oremos por esos niños que, entre comillas, quedan abandonados, hermano, porque sus padres han padecido por causa del evangelio. ¿Qué de nosotros? Hechos 1:8 dice, ¿no? Id a vuestra Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted voltea 8:1, Hechos 8:1, y fueron perseguidos y fueron esparcidos por muchos lugares y salieron, ¿no?, a otros lugares llevando la palabra de Dios, llevando el mensaje. ¿Qué hacer? ¿Qué nos queda, hermano? El desafío en esta tarde ya es la oración. Oremos por ellos. Y en lo que podamos, ayudémosles, enviando material, lecciones, comentario bíblico, un diccionario, algunos libritos, para que ellos puedan ser capacitados y preparados. Ahora ya no es tan difícil. Un libro en un CD se baja. Un libro podemos llevarlo o enviarlo, ¿no?, a través de enlaces, a través de líneas, para poder ellos puedan descargar los libros. Se puede, hermano. Se puede, hay mucha facilidad, pero en este tiempo, ¿no?, como alguien decía, ¿qué hubiese pasado si el apóstol Pablo estuviese en este tiempo? Yo pienso que él hubiese inventado un sistema de predicar a todo el mundo. Él hubiese sido capaz de comprar un satélite que pueda llegar, ¿no?, a lugares donde nosotros ni nos imaginamos,
y que hubiese estado usando la tecnología no solo para predicar, ¿no?, en la zona de Europa, sino salir a todos los 5 continentes. ¿Y por qué no nosotros? ¿Por qué no que se levanten jóvenes, siervos, jóvenes, ¿no?, que están estudiando una profesión? Ahora que hay mucha facilidad, hermanos, para estudiar. Y aunque no crea, usted de acá a 5 a 10 años va a ver que estos chicos que están estudiando en la universidad, que están aprendiendo otros idiomas, terminan sus carreras, sus profesiones, Dios los va a usar. Porque a través del inglés pueden llegar a cualquier país del mundo. ¿Se da cuenta? Y Dios los usa como misioneros biocupacionales, como misioneros transculturales, biocupacionales, profesionales y también siervos de Dios. Dios quiere hacer estas cosas, pero ¿qué hacemos nosotros? Sigamos orando. Ore, hermano. Tenemos siempre nuestra pequeña guía de oración, ¿no? Yo a veces obsequio esta guía de oración diciendo, ¿no?, enseñándoles, y que digo, hermano, si te faltan peticiones, aquí hay más de 200 peticiones para cada día. Y aún más, nuestra ropa semanal, ¿no? Lo estamos promocionando, pero es bueno orar los unos por los otros. Y termino con un testimonio, ¿no? Hay un pastor, no voy a decir su nombre, que está sufriendo un poco en el ministerio. La esposa se ha desanimado, dice, pero varón, le dice, nuestros hijos han crecido, tienen que estudiar, no hay economía, renuncia al pastorado y deja todo y ponte a trabajar en otras cosas y deja estas cosas. Y el varón orando a Dios, oh Señor, yo soy tu siervo, si tú me has llamado, el llamado es irrevocable. Que oremos, hermanos, por las familias pastorales, oremos por los misioneros, oremos por los pastores y sus esposas, oremos por los siervos, por los hijos de los siervos, hermanos, qué importante es. Y si usted conoce, yo sé que cada uno por lo menos conocemos por lo menos a 50 o 70 pastores, tenemos el nombre en nuestra mente, y misioneros y líderes, más de 100, 200 personas. Oremos por ellos, por sus familias. Oremos cada día para que el Señor los pueda mover, para que el Señor siga levantando adolescentes, jovencitos y aún, ¿por qué no niños, hermano? Aún, ¿por qué no niños? Recuerdo un hermano que a los 8 años, ¿no?, llegó a la iglesia. A los 12 años el Señor lo llamó a ministerio y a los 16, terminando quinto y secundaria, se fue a preparar al seminario y ahora es un gran siervo de Dios. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Dios no tiene diferencia, Dios no tiene límite de edades. Cuando Dios quiere hacer las cosas, Dios las hace. Y el caso de Daniel fue a los 17 años. Y recuerdan que dice la palabra, ¿no?, en Efesios 6, cuando Pablo dice orando en todo tiempo, no, con toda oración y ruego. Pero también, mire, vamos a leerlo, Efesios 6, 18. Y dice, por mí, dice, para que me sea dada palabra para poder predicar, dice la Biblia. El gran apóstol Pablo, aquí en Efesios 6, 18, orando y pidiendo para, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo debo de hablar de él como debo de hablar. Y por mí, hermano, y por mí, orando por cada siervo, para que el Señor nos dé palabra, para que cada día, culto de martes o miércoles o jueves, sábado y domingo, el Señor nos dé palabra, el Señor nos dé un mensaje, el Señor nos dé la sabiduría necesaria, como dice Colosenses, que el Señor nos dé sabiduría, inteligencia espiritual para poder compartir con los hermanos, para llegar a los corazones, para que la gente pueda oír la palabra de Dios y pueda decir, es palabra de Dios. Pablo lo pedía, hermano. ¿Cuánto más nosotros? Oren por mí, oremos cada uno por cada uno, oremos los unos por los otros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes propósitos eternos en nuestras vidas.
Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas presentes. Bendice sus vidas, Señor. Bendice sus ministerios. Dale salud, dale fortaleza, Señor. Y que la palabra corra, Señor. Y que no sea estorbada. Que tu palabra corra, Señor, a través de testimonios, a través de vidas, así como Daniel, vidas firmes, estables, vidas cambiadas, Señor. Vidas que transmitan vida, vidas que transmitan poder, Señor. Por la salud de tus siervos, Señor, que están delicados. Por sus esposas, Señor, que están delicadas de salud, para que tú las sanes, las cures, Señor, y puedan ser ayuda idónea en el ministerio, Padre. Gracias te damos también por este tiempo tan especial y te agradecemos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.